Muy buenas noches con todos, mi nombre es el profesor Ricardo Romero, soy profesor de historia y en esta ocasión estamos con el capítulo número 7 para los alumnos de cuarto año de secundaria. El tema de hoy es el oncenio de Leguía, parte 1. El oncenio de Leguía es un gobierno de 11 años de Augusto B. Leguía. Para ser claros, es su segundo gobierno en sí, dura 11 años, desde 1919 a 1930. Como son 11 años de gobierno, no lo vamos a poder ver en una sola clase, así que en el capítulo 8 veremos la segunda parte. Hoy veremos solamente los aspectos políticos internos y externos que se va a realizar durante su gobierno. Obviamente también vamos a recordar cómo es que él llega al poder, ¿ya? Qué es lo que ofrece él en su campaña política y qué cambios hace en el Perú. ¿Está bien? Vamos entonces a iniciar el tema con el resumen que yo he elaborado para que ustedes puedan entenderlo mejor. Antecedentes. Debemos recordar que en 1919 se hizo nuevas elecciones. ¿Ya? El anterior presidente era José Pardo y Barreda y él obviamente ya en 1919 acababa su gobierno. El candidato del gobierno era Antero Aspíllaga, que iba a competir con Augusto B. Leguía, ya está bien. Y bueno, esas elecciones tenían mayor cantidad de votos para el gobierno de Leguía. Sin embargo, como hubo una gran oposición de la oligarquía, que era la clase alta en ese momento que gobernaba, Leguía sabía muy bien que no iba a ser posible que lograra la victoria por la intromisión de esta clase oligarca en la política, porque incluso controlaban el Congreso y el Congreso casi anula totalmente las elecciones. Es por eso que Leguía no iba a permitir esto. Así que dio un golpe de Estado en julio. Y bueno, julio de 1919 da un golpe de Estado y se hace con todo el poder. Leguía durante su campaña electoral había ofrecido solucionar el problema de Tacna y Arica. Si ustedes recuerdan, todavía en el sur había un problema. Tacna y Arica aún estaban en manos de Chile, no se ha hecho el plebiscito que antes ya habíamos hablado en temas anteriores, ese plebiscito que supuestamente iban a hacer para que la población tacneña y ariqueña voten si es que pertenecen a Perú o a Chile. Ese plebiscito nunca se hizo y todavía seguían en manos de Chile. Se estaba llevando un proceso de chilenización y el Perú no podía dejar olvidados a sus hermanos del sur. Entonces, por esa razón que Leguía había ofrecido pues solucionar ese problema, ¿no? Y fue una de las causas por las que también va a generar cantidad de votos, ¿no? También había ofrecido abaratar la subsistencia, es decir, pues los productos de primera necesidad, ¿no? Abaratarlos, bajar los precios. Y el desarrollo de obras públicas, entre otras cosas más. Ya había prometido el desarrollo de obras públicas que sí las va a hacer, pero va a tener una causa muy distinta a la que la población piensa. ¿Está bien? Ahora, cuando Leguía da el golpe de Estado, él es nombrado presidente provisorio, no presidente constitucional. ¿Ya? Presidente provisorio porque acaba de dar un golpe de Estado. Pero disuelve el Congreso porque el Congreso obviamente era la mayoría opositora a él. Luego, una asamblea constituyente que es formada ahí nomás, al tiempo, esta asamblea que es liderada por Mariano Cornejo, que es un sociólogo y también un, un jurista. Él se encarga de hacer una nueva contabilidad de las elecciones que habían pasado, ¿no? Dice, vamos a contar de todas maneras esos votos y vamos a ver quién ganó, pues, ¿no? Para que sea nombrado de una vez el presidente de la República. Y bueno, cuando se hizo la contabilidad, supieron que Leguía había tenido más votos y bueno, esa contabilización que hicieron fue ratificar el poder de Leguía, que ya estaba él en el poder. Simplemente el de presidente provisorio pasó a ser presidente constitucional. Y ya está. Está entonces en el poder de forma, digamos, democrática. ¿Ya? Su gobierno sería llamada Patria Nueva. El nombre de Patria Nueva es un nombre especial porque Leguía lo que hace alusión es que el Perú va a cambiar totalmente a lo que fue el Perú hace unos años atrás. Leguía le puso Patria Nueva porque lo nuevo va a ser que en el Perú ya no va a estar la aristocracia. Si ustedes recuerdan en los temas anteriores hablamos de la República Aristocrática donde la clase alta era la que gobernaba el Perú. ¿Está bien? Entonces, lo nuevo es eso.
Ya no, más aristocracia, ya no clase alta, presidente, ya no. Ahora es una patria nueva. Por eso pone ese nombre, ¿no? Bien, ahora, en 1920 hace una nueva constitución. La constitución de 1860, que había regido 60 años, va a quedar en el olvido y va a ser ahora reemplazada por una nueva constitución. La constitución de 1860 es considerada la constitución más longeva de toda la historia del Perú, ¿ya? Pero esa va a ser reemplazada y va a cambiar por una nueva que ahora va a crear Leguía y obviamente también de la mano de Mariano Cornejo, el cual yo les había comentado y que también obviamente va a estar siempre muy cercano al presidente. Las disposiciones de esta nueva constitución van a ser las siguientes, porque hay cosas nuevas acá. El periodo presidencial va a ser ahora de 5 años. Recuerden que anteriormente los presidentes gobernaban 4 años según la antigua constitución, pero en 1920 con esa nueva, los presidentes ahora gobiernan 5 años, periodo presidencial. Prohibido reelección inmediata. La reelección inmediata se prohíbe, es decir, que no puede reelegirse un presidente después de haber terminado su mandato. O sea, termina su periodo de 5 años y no puede postular al siguiente. ¿Está bien? Esa es la reelección inmediata que se queda prohibida. ¿Está bien? Ya no más elección inmediata. Reconocimiento de la existencia legal de las comunidades indígenas. Las comunidades indígenas, ya, en la zona rural, tenían un escasez de algo. La escasez de que es que ellos no tenían derecho de tener una propiedad. No eran dueños de sus tierras. La mayoría de las tierras eran más que nada propiedad del gamonal. El gamonal es pues el hacendado, ¿no? El que tiene el control de las tierras. Entonces, lo que hace Leguía para también pues ganarse el favor de la población indígena es reconocer la existencia de las comunidades indígenas. Les da el derecho a tener propiedades, ya, tierras. Y otra cosa más también, dentro de esta constitución incluso a las comunidades indígenas le otorgan un día llamado el Día del Indio, que ya sabemos que se va a cambiar por el Día del Campesino en el gobierno de Velasco Alvarado, más adelante lo vamos a ver. Pero ahí surge el Día del Indio, como un día para reivindicar a las comunidades indígenas. Hasta ahí, si te estás dando cuenta, todo está bien. Estamos viendo un presidente que dice no se va a reelegir después de las elecciones, no. Y está ayudando a las comunidades indígenas porque les está apoyando, pues le está dando ciertos beneficios, ¿no? Está siendo populista con ellos, pues recuerdan, ¿no? Porque está ayudándoles a tener ciertos beneficios. Ahora, la cuestión acá es que no es todo lo que parece, sino que más adelante vamos a ver algunos cambios que él va a realizar. ¿Ya? También crea congresos regionales en el norte, centro y sur, que son congresos que se reúnen en ciertos tiempos para obviamente solucionar problemas económicos o sociales que se generen en cada una de estas regiones. Esos son los congresos regionales. ¿Ya? Ahora, esta constitución no va a quedar siempre intacta. Esta constitución va a tener reformas. Les van a hacer cambios. ¿Ya? Y esos cambios van a iniciar 2 años después de haberse dado esa constitución. El primer cambio que se da fue en 1922. Y este es el que, digamos, más va a llamar la atención. Y por eso que van a haber algunos grupos que van a criticar las medidas que está tomando Leguía, pues, ¿no? Se hizo una reforma constitucional. ¿Cuál fue la reforma constitucional? Permite la reelección presidencial. Si ustedes recuerdan, hace poco nomás, 2 años atrás, se había prohibido esa reelección, pero ahora la está permitiendo, en 1922. ¿Saben por qué? Hay bastantes factores en realidad. Leguía había obtenido bastante, digamos, acogida por ciertos sectores de la población, porque les ha dado ese gusto que querían, pues. Leguía moderniza en realidad Lima, la embellece, crea obras públicas, crea
avenidas, plazas, hoteles, ¿no? La embellece. ¿Con qué fin? Lo que él dice es que Lima necesita embellecerse y estar preparada para el centenario. En 1921, y lo voy a subrayar acá porque más adelante lo vamos a hablar, en 1921 se celebra el centenario de la independencia del Perú. Es decir, ya pasaron 100 años de la independencia del Perú. Recuerden que en 1821 se dio esa independencia. Ya pasaron 100 años. Entonces Lima tiene que estar preparada para ello, tiene que estar embellecida, tiene que ser una Lima industrial, una Lima con plazas, avenidas, con todo. Ese fue el pretexto entonces de hacer tanto embellecimiento. Pero en realidad, eh, la, el, el motivo por el cual hace esto, Leguía, es para que uno, internamente en el Perú, se gane bastante favor de población urbana, población también campesina, población obrera, las clases medias también, etcétera. Por ese es el motivo, ¿ya? ¿Con qué plata lo va a hacer? Eso más adelante lo voy a decir, porque eso también es un tema aparte, ¿ya? Entonces, digamos que Leguía en 1920, 1921, cuando llega el centenario de la independencia del Perú, la gente comienza a ver que Leguía está embelleciendo Lima, está haciendo que se desarrolle pues el país, ¿no? Y por esa razón pues que cuando hace esta leve reforma, solo es un pequeño grupo que critica ello, pero la mayoría ni le presta bola. Dicen, ¿para qué? Ah, bueno, pues no, está bien el presidente, que siga pues, ¿no? Si ha permitido la reelección y cuando termine su gobierno quiere postular, pues que postule. No está yendo nada mal hasta ahorita, dicen. Pues que lo haga. Está. Ya. Eh, pero cuando ya supuestamente pues termina su gobierno, porque se supone que de 1919, que había iniciado, hasta 1924 que iba a ser su gobierno, él hace una nueva postulación y obviamente pues tiene el poder, sigue en el gobierno, y en 1926, ya en esa segunda etapa del oncenio, el Congreso aprobó la reelección presidencial indefinida. ¿Qué quiere decir eso? La reelección presidencial indefinida es que el presidente no solamente puede reelegirse una sola vez, no puede postular una sola vez, puede postular dos, tres, cuatro, indefinidamente. Imagínate, ¿no? Leguía acaba de terminar su primer periodo, bueno, no su primer periodo, ese es su segundo gobierno en sí, el oncenio. Ya, termina en 1924, se supone, porque ingresó en 1919. Ha postulado y ya llega el otro, ¿no? Hasta 1929. Ya, imagínate que llegue 1929 y pueda postular otra vez. Y si la gente lo elige, pues sigue gobernando. Eso es reelección presidencial indefinida. Eso es lo que se aprobó en 1926 por el Congreso. Pero ojo, el Congreso no era un Congreso opositor como hemos visto en anteriores gobiernos, donde el Congreso a veces era del partido opuesto del presidente y ahí como que se equilibraba un poco la fuerza, ¿no? Acá no. Ese Congreso está de la mano de Leguía, porque incluso hay familiares de Leguía ahí en el Congreso. Incluso también está Mariano Cornejo en el Congreso, y él es el que lidera el Congreso. Por eso es que, gracias a la ayuda también de Mariano Cornejo, se hacen estas reformas constitucionales. Esto le podríamos llamar claramente una dictadura. ¿Ya? Es una dictadura. Por esa razón que le llaman al incendio de Leguía es una dictadura de 11 años. Es cierto, porque el presidente no le otorga libertad al Congreso. El Congreso más bien es parte del presidente, ¿no? Porque hace lo que el presidente quiere. Y los jueces igual, el Tribunal Constitucional igual, está comprado por él. O sea, es eso. ¿No? Por eso se le llama dictadura. Y ya. Ahora, antes de avanzar, no. Aquí en esta parte de abajo y les voy a explicar una cosita que se ha quedado en stand-by porque yo les había dicho que Leguía había hecho bastantes obras, ¿cierto? Obras públicas, plazas, todo, avenidas, todo eso. ¿De dónde sacó la plata? Ahorita se lo voy a decir, ya estamos llegando al centenario. Persecución
y encarcelación de miembros del civilismo militares. Ahora, con más razón podemos decir que el gobierno de Leguía era una dictadura porque perseguía a todo opositor suyo. Si no estaban de acuerdo con su gobierno, las medidas que toma el gobierno, los perseguía y los exiliaba. Por ejemplo, los civilistas y los militares. Más que nada, mayoría los civilistas, porque ellos eran los que habían gobernado anteriormente. ¿Se acuerdan? En la República Aristocrática habían, ¿no?, gente de la alta clase. Ellos habían sido exiliados. Incluso el anterior presidente, ustedes se acuerdan, José Pardo y Barreda, fue exiliado durante su gobierno de Leguía. Fue exiliado de Estados Unidos. ¿Ya? Igual como él, varios van a ser perseguidos si es que no están de acuerdo con sus medidas. ¿Ya? Algunos que eran atrapados eran encarcelados a la isla San Lorenzo en Callao y en el lago Titicaca también estaba Taquile, ahí también los tenían encarcelados. O sea, en medio de aguas, ¿no? Como para que se les haga difícil escapar, pues, ¿no? Bueno, eso. Ya, ahora, como yo les decía, en el Perú internamente vamos a celebrar nuestra independencia, nuestro centenario de la independencia, ¿no? 1919. Yo te había dicho que que Leguía había gastado bastante dinero en la, en esto, pues, ¿no? En la creación de obras públicas, todo. Ya, pero esa plata en realidad no es plata peruana. El dinero que ha gastado en realidad es producto de préstamos extranjeros. Y no te olvides lo que te voy a decir, porque eso va a ser clave para entender más adelante su caída. Él recurre a los préstamos extranjeros, especialmente de Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos? Porque Estados Unidos era la potencia mundial del momento. Había reemplazado a la vieja antigua potencia mundial que era Inglaterra. La había reemplazado y ahora esta era la potencia mundial. ¿Y por qué? ¿Cómo llegó a ser potencia mundial? 2 años antes, en 1919, había terminado la Primera Guerra Mundial, si ustedes recuerdan. Ya pues, y la más beneficiada de esta guerra fue Estados Unidos. Ya, y por eso que Estados Unidos comenzó a tener control económico en varios lugares, en Europa, en sus hermanos de América, ahí está el Perú, mediante préstamos fue. Y Leguía entonces comenzó a prestar, perdón, a pedir préstamos, ¿no? Le dijo a Estados Unidos, oye, préstame pues, por favor, para poder industrializar mi país, para poder hacer el desarrollo capitalista, pues, ¿no? Y le prestaban dinero. No eran cantidades mínimas, eran miles de millones de dólares. Que le va a ser difícil pagar, ¿ya? Y cuando le debes plata a alguien, tienes que pagarle de alguna forma. Tienes que pagarle de alguna forma, ¿ya? Y el Perú lo va a pagar de alguna forma. Vamos a ver luego. La conmemoración del centenario de la batalla de Ayacucho, también otro hecho muy importante. Recuerden que en 1824 se dio la batalla de Ayacucho entre la fuerza de Simón Bolívar contra el último virrey del Perú, que era José de la Serna. Y ahí digamos que sí se puede poner prácticamente fin al dominio español en el Perú. Ahí sí se dio, digamos, prácticamente la independencia, ¿no? Por eso que hay una conmemoración de los 100 años de esa independencia, 1924. ¿Ya? Ahí también hubo celebración. Ahora, cuando pasemos a esto de aspectos externos, vas a entender ahora el por qué te dije que quiero que tomes en cuenta esos préstamos de Estados Unidos. Colombia firma con nosotros un tratado, el Tratado Salomón Lozano, en el cual el Perú le va a ceder a Colombia territorios entre los ríos Putumayo y Yaguas, y que también está incluido ahí el río Caquetá, permitiendo el acceso de Colombia a los ríos Amazonas, y el Perú recibía el triángulo San Miguel Sucumbíos. Ahora, ¿por qué firman este tratado? ¿Hubo una guerra? No. En realidad no. Pero el Perú lo firma para cederle territorio a Colombia. ¿Y por qué le cede? Si no hay guerra. Les explico con un mapa. Aquí está el Perú, ¿no? El Perú actual. Ya, esta es la parte que le vamos a entregar a Colombia. Se le entregamos así. Se le entregamos. ¿Y por qué se le entregamos? Aquí
viene a tallar bastante la deuda que tenemos con Estados Unidos. Colombia, que bueno, si viéramos un poco más arriba en el mapa, Colombia tenía dominio de Panamá. Panamá actualmente sabemos que es un país externo, independiente de Colombia, pero bueno, unos años atrás, Colombia todavía tenía dominio sobre Panamá. Panamá era, digamos, como un departamento grande de Colombia. ¿Ya? Así, así como lo están escuchando. Entonces Estados Unidos había permitido la independencia de Colombia, había siempre apoyado había apoyado la independencia de Panamá, ya había apoyado la independencia de Panamá sobre Colombia. ¿Para qué? Para tener dominio sobre el canal de Panamá, que es un canal que conecta el Océano Atlántico y el Océano Pacífico, ¿ya? Entonces, que quede claro esto, Estados Unidos apoya la independencia de Panamá, que perjudicaría a Colombia perder todo Panamá, pues, ¿no? ¿Y qué hace Estados Unidos? Le dice, pues Colombia, no te preocupes, yo en algún momento te voy a resarcir esa pérdida, ¿no? Porque ha perdido todo un gran territorio que es Panamá, ¿no? En algún momento se lo va a pagar. Y el Perú va a pagar por ello, pues. Porque como el Perú no tiene plata para poder devolverle la plata que le debe a Estados Unidos, ¿qué hace Estados Unidos? Le dice, Perú, págale a Colombia. Porque como me des plata, pues dale un territorio, pues. Y Perú tiene que firmar nomás, pues. Porque le debe, pues. Sí le debe plata. Entonces Perú paga la deuda que tiene Estados Unidos con Colombia, ¿no? Porque Perú tiene deudas con Estados Unidos. Y ya pues Colombia obtiene este territorio. Antes, nuestro país tenía como límite con Colombia aquí, este río que es el río Caquetá. El río Caquetá, ¿está bien? Pero ya con esta firma, nuestro nuevo límite va a ser el río Putumayo. Y ahí es donde vamos a ver que es una gran pérdida de territorio, ¿no? Porque, como te digo, el Perú debía a Estados Unidos y le pagó a Colombia, ¿no? Una deuda que Estados Unidos tenía con Colombia. Ahí está, por eso le digo, no hubo guerras ni nada, ¿ya? Fue así, una entrega total. Ay, bueno, Chile. Con Chile también firmamos un tratado, el Tratado Radagamio Figueroa Larraín, o también mejor para ser más simple, el Tratado de Lima. Este tratado pone fin de una vez a ese problema que había entre Tacna y Arica, porque ¿cómo se llama? Pues aún no se sabía si iban a pertenecer al Perú, o sea, si iban a regresar a Perú o iban a estar en Chile, ¿no? Nunca se hizo el plebiscito, ¿ya? Entonces, además también que en ese momento Tacna y Arica eran como que un lugar bien tenso que podía provocar más adelante que la guerra entre Perú y Chile se vuelva a reanudar. Entonces, para evitar todo ello, Leguía lo que hace es poner punto final a todo eso. Y pone, bueno, queda con Chile en firmar un tratado en el que Chile se queda con Arica y Perú se queda con Tacna. Y como obviamente Arica por historia nos había pertenecido bastante tiempo a nosotros, Chile va a tener que pagarle a Perú una indemnización de 6 millones de dólares. 6 millones de dólares. ¿Ya? Chile va a pagar por quedarse con Arica. Y además, obviamente, por los problemas que había habido de chilenización. Por esa razón también tiene que pagar esa indemnización. ¿Ya? Entonces, digamos que entregamos Arica y nos quedamos con Tacna. ¿Quién salió ganando más acá? Chile. Porque Chile se quedó con el puerto de Arica. Y bueno, Tacna no es un puerto. O sea, el puerto de Tacna era Arica. Solo que con este tratado hemos entregado el puerto a Chile y nos hemos quedado con Tacna, ¿no? Entonces, el desarrollo del comercio se vio bien afectado, no un poco, sino bien afectado en el sur. Y ahí está. Bueno, así quedó entonces, ¿no? Estos dos tratados. Solo menciono estos dos tratados porque los demás, si se dan cuenta, son ya de otra época, ¿ya? Algunos que lo vamos a ver más adelante todavía, ¿no? Ya eso ya es otra historia. ¿Está bien? Entonces, ahí vemos la primera parte de esta historia, el primer gobierno
bueno, la primera parte del gobierno de Leguía, del oncenio de Leguía, hay cosas más interesantes todavía que hay que ver, porque hay aspectos económicos que vamos a tratar en el segundo tema. Vamos ahora al libro para resolver las preguntas que están ahí, ¿ya? Porque hay algunas cositas en la página 160, sí, 160, 161 y 162, ¿ya? Para acabar de una vez con todo esto. Como ustedes saben, yo ya con anterioridad he trabajado esto, pero la intención aquí es entender el porqué de las respuestas. La primera pregunta dice, ¿cuál fue la institución que revisó las denuncias de falsificación y cohechos de las elecciones de 1919? Allá, esa fue la Corte Suprema de Justicia en el año 1919. Ustedes recuerdan, ¿no? Que Leguía decía que iba a tener problemas por esas elecciones, ¿no? ¿Por qué? Porque se supone que el Congreso y la Corte Suprema se estaban oponiendo a a su candidatura. Ustedes recuerdan eso, ¿no? La Corte Suprema fue una de las que va a evaluar esas elecciones. Es por esos votos, ¿no? Se supone que hubo falsificación de votos y que por esa razón le iban a poner trabas a Leguía para que no gane, ¿no? Ya pues, la que se encargó de hacer esa revisión fue la Corte Suprema de Justicia. 2. ¿Cuándo se hicieron las modificaciones de la Constitución para permitirle a Leguía extender su mandato? Ustedes recuerdan que hizo dos reformas claves políticas. La de 1922 que permitía la reelección inmediata y la de 1926 que permitía la reelección inmediata e indefinida. La habíamos visto ya. 3. ¿Qué candidato compite con Augusto B. Leguía en las elecciones de 1919? El candidato del gobierno era Antero Aspíllaga, ¿no? Del mismo partido de José Parry Barreda, que en aquel momento ya se retiró de la presidencia. 4. ¿Cuáles fueron los tratados firmados durante el oncenio? Fácil. Dos, ¿no? Uno con Colombia, que fue el Tratado Salomón Lozano, y uno con Chile, que era el Tratado de Lima, o Figueroa Radagamio, ¿no? Figueroa, no, sí. Radagamio Figueroa Larraín, ese es el nombre medio complicado de ese tratado. Vamos con trabajando en clase. Aquí tenemos una imagen, y la imagen sí la vamos a tener que ver acá. Ahí está. ¿Quién tenemos aquí? Les voy a mostrar. En esta imagen tenemos a Augusto B. Leguía, que está aquí a la derecha, y a Mariano Cornejo, que se encuentra acá a la izquierda. Y aquí en medio tenemos un niño que en su cabeza dice Constitución. O sea, estamos viendo a un Leguía y un Mariano Cornejo que están agarrando de la mano la Constitución. ¿Qué significa esto? Porque una primera pregunta dice, ¿por qué la Constitución presentada como un niño, ya, se encuentra magullada y golpeada? ¿Qué es lo que hizo Leguía y Mariano Cornejo con la Constitución? Hicieron lo que quisieron. Hicieron reformas, recuerden, reformas que permitieron establecerse aún más, con más tiempo, el gobierno de Leguía. Entonces, dice, pues la representan a la Constitución toda magullada, toda... ¿Qué? Porque es como que ellos mismos la han cambiado, ¿no? Ellos mismos la han maltratado, la han usado como quieren. Entonces la respuesta acá es, ¿no? Fue reformada, modificada como por Leguía, como ellos querían, ¿no? Para mantenerse en el poder. Recuerda que estas reformas de la Constitución se hicieron con el fin de que Leguía mantenga su poder bastantes años. Por eso duró 11 años, por estas reformas. 2. ¿Por qué crees que Mariano Cornejo está vestido de mujer? A ver, está vestido de mujer como si fueran un matrimonio ellos, ¿no? Acá está. Leguía y Mariano Cornejo como la mujer. Esposo, esposa e hijo. Claro que ellos son los que han formado a la Constitución. Ellos son los que han dado vida a esa Constitución que después la van a reformar ellos mismos, ¿no? Porque claro, pues, porque Mariano Cornejo, como controlaba el Congreso, él es el que va a permitir que esa Constitución sea reformada varias veces. La respuesta sería, pues, Cornejo fue el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente que formó la Constitución de 1920. Ahí está. Y por eso que se creó la Constitución de 1920 a la manera que ellos querían. Y esa va a ser la base política del gobierno de Leguía y que va a permitir sus futuras reformas. Y vamos con la 3.
¿Por qué Leguía y Cornejo llevan de la mano al niño? Eso simboliza que ellos son los que tienen control total sobre la Constitución, por eso que lo llevan de la mano, ¿no? Porque simbolizan el control total que ellos tenían sobre la Constitución. Más claro me puede estar. Esa imagen es tan buena, es tan buena esa imagen que resume, que resume los 11 años de dictadura de Leguía, ¿no? En el aspecto político, claro está, en el aspecto político. Vamos con la siguiente. B, lectura, el incidente de Leticia. Acá hay que leer esta lectura que se encuentra aquí, el incidente de Leticia. Ya, ¿dónde está? Ya. Y por favor ponle pausa. Ponle pausa, léelo detenidamente, tómate tu tiempo y cuando ya lo termines de leer, le das reanudar otra vez. Por favor, ponle alto. Bien. Según la lectura que hemos leído del incidente de Leticia, la primera pregunta nos dice: ¿por qué razón crees que la celebración del Tratado Salomón Lozano se conoció 5 años después? Esto es algo muy importante, claro. El Tratado Salomón Lozano se hizo conocer 5 años después de haberse firmado. Y esto se hizo con el fin de que obviamente el pueblo peruano y los demás grupos sociales no se enteren de lo que ha pasado. Porque obviamente esto va a generar bastantes críticas. Obviamente algunos sí se enteran de lo que está pasando, ¿no? Y de ahí vienen las fuertes críticas que vamos a ver más adelante, que van a formar partidos ellos mismos, ¿no? Entonces, la razón por la que no se conoció esos 5 años el tratado fue para que el gobierno de Leguía no fuera criticado y pueda realizar las reformas que le harían mantenerse en el poder. Claro, pues, si no, no podía haber hecho ninguna reforma también, pues, porque obviamente toda la población hubiera estado en su contra y su prestigio hubiera sido más bien en caída, ¿no? 2. ¿Cuál era el interés norteamericano para la firma de este tratado? Como yo les comenté, Estados Unidos estaba bien metido en ese tratado porque recuerda que le debía algo a Colombia. Una compensación por haberle quitado Panamá, ¿se acuerdan? Por haber ayudado a que Panamá se independice. Entonces, por eso, el interés de Norteamérica en este tratado fue favorecer a Colombia como una compensación por la independencia de Panamá. 3. ¿Qué diferencias encuentras entre la actitud de Sánchez Cerro y Benavides sobre el territorio de Leticia? Esto ya tiene que ver con temas posteriores, ¿ah? Porque si te has dado cuenta, ahí habla un poco del presidente Sánchez Cerro, de Benavides, etcétera, ¿no? Entonces vamos a ver que esto más adelante en otros temas lo vamos a tocar de todas maneras. Aquí en el texto vemos que Benavides no le toma importancia a la guerra de Leticia, ¿no? No tenía la intención de iniciar una guerra según el texto, mientras que Sánchez Cerro sí quería recuperar Leticia mediante la guerra. O sea, después de haber firmado ese tratado, en realidad hay un intento de recuperación de ello, ¿no? Mediante una guerra. Eso lo cuenta el texto. 4. ¿Crees que la especulación sobre la causa del asesinato de Sánchez Cerro podía ser valedera? O sea, ¿recuerdas que ahí en el texto dice que a Sánchez Cerro lo mataron porque él tenía la intención de recuperar Leticia y hacer una guerra? Entonces, por esa razón que planearon un complot para matarle para que no siga con esto, ¿no? Entonces, ¿estaríamos de acuerdo? Bueno, hay algunos que sí están de acuerdo con ello, ¿no? Podría ser cierto, ¿no? Ya que Sánchez Cerro tenía la intención de quitarle pues Leticia a los colombianos. Ahora, vamos con las preguntas con alternativas. La primera dice: desde 1920 hasta la fecha, ¿el Estado reconoce su existencia legal y su personería jurídica a un importante grupo de peruanos, al mismo tiempo que se compromete a promover su desarrollo? Ya. 1920, existencia legal, tiene que ver con las comunidades campesinas, que lo habíamos visto en el resumen que yo les presenté, ¿no? Las comunidades campesinas son reconocidas legalmente y nativas. Siguiente, 2. En las elecciones de 1919 ganó limpiamente Augusto B. Leguía, sin embargo organizó un golpe de Estado, alegando que ¿qué? ¿Por qué hizo el golpe de Estado? ¿Qué es lo que dijo? Que el civilismo en el Congreso le va a impedir gobernar. El Congreso iba, como les dije, iba a parar esas elecciones, ¿no? Y eso no le iba a permitir él. Entonces ya.
hizo un golpe de Estado. Apoyado por Juventudes, ¿eh? Ese fue un golpe de Estado también apoyado por Juventudes, que también en su gobierno vamos a ver que están ahí. 3. La política exterior de Leguía significó pérdida de parte de nuestro territorio, es cierto. Pues la política exterior, ¿qué pasó con su política exterior? Vamos a verlo con el mapa de nuevo. ¿Qué pasó en su política exterior? Y firmó tratados con países extranjeros y perdimos territorio. Eso es la consecuencia de esto, ¿no? 4. ¿Cuál de los siguientes tratados internacionales se firmó durante el segundo gobierno de Leguía? Ya, pues te fijas, y es Salomón Lozano con Colombia, ¿no? Estos no, estos son de otra época. 5. Con la firma del Tratado Radagamio Figueroa Larraín, o sea, el Tratado de Lima, el Perú puso fin a sus problemas limítrofes con Chile, ¿no? Ahí se decidieron por Arica y Tarapacá. Vamos con... Perdón, con Arica y Tarapacá, con Arica y Tacna. Tarapacá no, ya ese ya es de Chile, ya había sido catalogado ahí. 6. Durante el oncenio se dieron cambios en el orden político para propiciar el funcionamiento del régimen leguista, tales como que, o sea, dice que en el oncenio hubo algunos cambios para perpetuar el gobierno de Leguía. La reforma de la Constitución, eso es lo que permitió, ¿no? Permitió la reelección presidencial en 1924, ¿ves? Como te digo, se religió. No, ahí está. 7. La patria nueva de Leguía significó la patria nueva. Recuerden, fin del dominio de la oligarquía civilista, fin de la aristocracia, de la república aristocrática que él hablaba, ¿no? Ahí está. 8. A través del tratado, el Perú cede el trapecio amazónico a Colombia. El trapecio amazónico, ¿no? Pues que habíamos visto, que le cede a Colombia con un pago de compensación por Estados Unidos. Salomón Lozano. 9. ¿Durante qué gobierno se obtuvo el retorno de Tacna al seno de la patria? Leguía. Leguía es el que hace que Tacna vuelva a la patria con un tratado con Chile, ¿no? Y 10. El candidato Antero Aspíllaga, que compite con Augusto B. Leguía, pertenecía al Partido Civil. Pertenecía al Partido Civil, el mismo partido de Barreda, ¿no? De José Pardo y Barreda. Ya, chicos. Esa fue la primera parte del oncenio de Leguía, ¿ya? Espero que les haya gustado. Yo la segunda parte inmediatamente lo voy a hacer porque quiero acabar bien con este tema ya. ¿Está bien? Ya ustedes lo ven cuando deseen. Cuídense bastante. Nos vemos en el próximo capítulo.